Hola estimados, en este video vamos a revisar una serie de detalles técnicos que tienen que ver con la creación de la consulta de riesgos en Excel. Claro, son detalles muy simples y muy tontos, pero claro, el que no está acostumbrado a hacerlos es como el que, no sé, de repente hacer una arepa es lo más fácil del mundo, pero si alguien no la hace nunca, entonces para esa persona probablemente es difícil. Entonces, no es que esto sea complicado, sencillamente que es la persona que no está acostumbrada a hacer este tipo de cosas normalmente, pues tal vez vea esto como algo complicado, pero en realidad es bastante simple. Lo que pasa es lo siguiente, que para un programa muchas veces es más fácil crear un tipo de archivo de texto que un tipo de archivo Excel. Sobre todo en este caso que el documento Excel que nosotros queremos es sumamente ancho, tiene muchas columnas. Entonces, y tiene también muchos tipos de datos distintos. Tiene montos, tiene texto, tiene fechas. Entonces, claro, muchas veces lo que hacen los programadores o lo que hacemos los programadores es que usamos archivos de texto como una especie de intermediario para convertir luego a Excel de otra manera y muchas veces el procedimiento termina siendo mucho más simple. Entonces, por eso es que los archivos de texto son tan usados por los programas, porque son mucho más fáciles de producir y de manejar, son mucho más livianos también, son mucho más ligeros que archivos Excel o que archivos Word o que archivos de cualquier tipo complejo. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se crea algo en texto y desde allí el usuario convierte eso a Excel. Eso pareciera que fuera una complejidad adicional, pero muchas veces resulta en todo lo contrario. Muchas veces resulta en un procedimiento que es más sencillo que crear el archivo en Excel de manera directa. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver aquí es, ok, ¿cómo obtenemos ya esto lo habíamos visto, pero vamos a obtener la consulta de los riesgos, ¿verdad? Que luego va a ser el documento Excel. Simple y llanamente, aquí tenemos nuestra aplicación, simple y llanamente vamos a riesgos, delimitamos lo que queremos, ¿verdad? Que normalmente creo que será un trimestre. Y una vez que tenemos esa consulta, simple y llanamente decimos otros, y aquí está la opción para convertir. Esto quiere decir coma separated values, es decir, valores separados por comas. No son siempre comas, lo que pasa es que este nombrecito aquí es un estándar y sea cual sea el separador, se le dice coma separated, aunque no sean comas, se le dice coma separated values. Probablemente se use otro separador, pero igual la extensión sigue siendo CSV. Entonces, bueno, por eso es que esto sencillamente es un estándar. Los archivos que están separados por algún delimitador se llaman así. Entonces, bueno, aquí hacemos un clic y una vez que él crea el archivo, él agrega una opción nueva aquí para que nosotros hagamos un download de ese archivo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este archivo ya existe, vamos a ponerlo ahí. Listo, ya tenemos nuestro archivo, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a ver lo que son los archivos de texto delimitados por un valor, por un delimitador, que normalmente se llaman, como ya habíamos visto, CSV. Entonces, ok, vamos a verlo aquí. Normalmente en computación, en software, pues en programas, se usa mucho cuando uno pasa una información de un programa a otro o ese tipo de cosas. En este caso lo que queremos es pasarlo de nuestro programa Excel. Se usan mucho archivos de texto en los cuales los valores están delimitados por un delimitador. Vamos a ver este archivo para ver. Fíjense que vamos a editarlo de la manera más simple posible. Y fíjense cómo el contenido no son más
que todos nuestros valores delimitados de dos maneras. Fíjense como lo que habíamos dicho, el delimitador no es una coma. Este signo aquí se llama pipe. Pudo haber sido un punto y coma, pudo haber sido, lo más usado es una coma. Lo que pasa es que a veces las comas se repiten adentro. Por ejemplo, aquí de repente podemos decir Uranus, coma, Enterprises, coma. Entonces la coma se confunde con otras comas. Entonces por eso es que a veces los programadores decidimos usar un delimitador que es como más raro de encontrar en el texto que normalmente se usa. Entonces, en este caso, usamos este pipe. Esto simplemente se llama pipe. No pensemos en más nada, esto sencillamente se llama pipe. Esto pudo haber sido un punto y coma, pudo haber sido una coma o cualquier delimitador. Ok, entonces ya vemos que el archivo, el contenido, no es más que todos los valores que nosotros queremos. Aquí está nuestro archivo. Aquí estos son nuestros datos simple y llanamente, ¿verdad? Hay un encabezado, un header, y hay un delimitador, pero los valores a su vez están delimitados. Es decir, este es el delimitador genérico entre cada valor, pero a su vez cada valor es delimitado por quotes o por comillas dobles. Comillas dobles se llama esto, ¿verdad? Porque hay comillas simples también. Entonces, bueno, ya vimos lo simple que es esto, ¿verdad? Lo liviano, lo ligero que es. Excel es mucho más complejo, mucho más complicado, mucho más propietario, mucho más de todo. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer, el segundo paso es ahora convertir esto a Excel. Ok, vamos entonces a ver eso, ¿verdad? Ya entonces vimos aquí lo que son los CSV files. Son sencillamente archivos que usan los programas para compartir datos y que son los valores están separados por un delimitador. Ok, ahora vamos a ver un programa que nos permite ver esto, pero de manera bellamente formateado. Es decir, no así, no así, sino que se pueda interpretar por el ojo humano mejor. Entonces, hay muchos programas, unos gratuitos, otros pagos. En este caso, nosotros vamos a ver uno que se llama Modern CSV, que es un archivo que nos permite a nosotros ver el contenido de esos archivos. Este programa tiene dos modalidades, una gratuita y una paga, pero nosotros no necesitamos pagar para usarlo. Nosotros lo que queremos es revisar rápidamente el contenido para verlo un poco antes de convertirlo a Excel. Probablemente en un futuro nosotros sigamos produciendo este tipo de archivos para muchos fines. Entonces tenemos nuestro programa que podemos usarlo para ver el contenido del archivo de una manera adecuada para el ojo humano sin necesidad de pasarlo ni siquiera a Excel. Entonces ese programa ya yo lo tengo instalado y es este. Pero vamos a verlo. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos bajarlo porque no lo tenemos, bajarlo a nuestros laptops e instalarlo. Bueno, aquí yo lo tengo. Fíjense cómo se llama. Modern CSV. Cuando pongamos esto en Google, entonces él no nos... Y es este que está aquí. Y nosotros desde aquí, sencillamente, fíjense cómo él tiene, una vez que nosotros lo bajamos, nosotros podemos comprarlo. Y entonces tenemos muchas más opciones, pero nosotros no vamos a querer hacer eso, por lo menos no ahorita. Entonces, aquí tenemos nuestro programa y fíjense cómo así es como nosotros vamos a ver los datos. Ya bellamente formateado, probablemente no tan bellamente porque tal vez esta es la parte paga, pero vamos a poder ver los datos no como los vemos desde aquí, sino de una manera mucho más elegante y mejor formateada.
Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es un download por aquí, ¿verdad? Instalarlo y listo, y no pagarlo. Este que yo tengo aquí, yo nunca lo he pagado y lo tengo desde hace años. Ok, entonces ya vemos que lo que necesitamos es hacer un download y tener ese archivo allí. Esto no es necesario porque nosotros lo que queremos es convertirlo a Excel, pero esto nos va a permitir que nosotros veamos el contenido del archivo y tener una sensación de lo que es el contenido antes de intentar convertirlo a Excel. Entonces, eh, ok, ya vimos lo que es entonces el programa que necesitamos. Ahora vamos a usarlo, ¿verdad? Si yo puedo, por ejemplo, bueno, normalmente cuando yo hago un download e instalo el programa, él me asocia las extensiones. Yo puedo abrir el programa y desde aquí decirle abrir el archivo. Pero yo también me imagino el programa cuando él se instala, él asocia la extensión CSV. Fíjense cómo el archivo es CSV, coma separated values. Entonces, ya yo lo que tengo que hacer es aquí un doble clic y él me lo abre en ese programa. Entonces vamos a hacer el doble clic aquí. Ok, aquí le decimos ok, por aquí nosotros tendríamos, si nosotros compramos una licencia, nosotros por aquí hacemos el upgrade, pero no lo vamos a hacer, no es necesario. Entonces fíjense como yo lo que hice fue un doble clic, como él, cuando yo lo instalo, él me asocia a la extensión, entonces yo no tengo ni siquiera que abrir el programa separadamente. Yo le digo aquí ok, y él sencillamente me abre mi archivo y me permite entonces verlo bellamente formateado aquí, ¿verdad? Aquí está el archivo y ya yo puedo investigar el contenido de una manera más amigable. Fíjense cómo ya yo tengo aquí, fíjense cómo él me mantiene, por ejemplo, el encabezado cuando yo hago el scrolling. Él me puso los anchos de cada columna de una manera automática. Me puso este scrolling bar abajo. Aquí están las coberturas. Y fíjense cómo incluso aquí están las fechas de las cuotas. Entonces, bueno, yo en realidad no necesito este paso, pero este paso, el paso en realidad que yo necesito es convertirlo a Excel, porque yo lo mando al reasegurador en Excel. Pero fíjense cómo en un futuro nosotros podemos hacer muchas cosas con esto, sin necesidad ni siquiera de usar Excel. Yo le puedo mandar unos datos a un cedente, yo le puedo mandar unos datos a otra empresa, o yo usarlos internamente sin ni siquiera usar Excel. Excel, por supuesto, es poderosísimo, ¿verdad? Y Excel me puede permitir hacer otras cosas, pero yo puedo intercambiar contenido, intercambiar datos sin usar Excel, usando este tipo de programa. Hasta en un futuro, hasta tal vez podemos pagar esta versión y tener un programa que nos permite hacer cosas hasta sin necesidad de usar Excel. Yo aquí puedo eliminar columnas, yo aquí puedo hacer cálculos, yo aquí puedo, claro, tal vez para eso yo sí necesito comprar la versión de la aplicación. Entonces, bueno, ahora viene el último paso que es convertir esto a Excel y eso lo vamos a ver de inmediato. Ya entonces sabemos lo que es el programa, More en CSV y ahora vamos a leer desde Excel. Ok, entonces vamos a cerrar esto y vamos a ver que el paso que pareciera más complicado es convertir a Excel. Vamos a abrir nuestro Excel aquí. Entonces, fíjense, vamos a crear un documento nuevo y ya tenemos nuestro archivo de texto. Entonces aquí vamos a traernos esos datos y convertirlos a Excel. Aquí decimos data, aquí decimos from text, correcto, from text, porque yo puedo convertir desde muchos formatos. Entonces
Aquí busco el archivo y fíjense cómo él, aquí me pone las extensiones que él asume como esperadas. Fíjense como una de ellas es CSV, porque CSV no es más que un formato estandarizado desde hace como 20 años. Entonces, aquí buscamos el archivo. Nuestro archivo es este. Fíjese cómo él no nos mostró todos los otros archivos que hay aquí, porque este es el archivo esperado. Entonces yo le hago un doble clic y él empieza un wizard que ese wizard me va a permitir a mí convertir el contenido de ese archivo a Excel, que es lo que yo finalmente quiero. Entonces, él me empieza a preguntar, el wizard me empieza a preguntar, ¿es delimitado? Sí, es delimitado. ¿Tiene headers? Sí, tiene headers. Aquí este es el formato que reconoce estos textos como el formato occidental de intercambio de contenido occidental, pues no chino, no japonés, no, sino occidental. Pues entonces, fíjense cómo él me lo puso por defecto. Él ni siquiera me preguntó nada aquí. Él asumió que era esto. Y esto es, definitivamente, esto es lo que yo debo poner aquí. Esto es lo que llaman la codificación. Entonces, fíjense como esta codificación permite que él entienda el contenido. Entonces ya él me muestra el contenido aquí. Entonces yo aquí tengo que, si yo no puedo ver el contenido aquí, entonces probablemente es por esto. Entonces, eh, aquí yo creo que hasta puede haber ñes y puede haber otras cosas, ¿verdad? Que por supuesto que en inglés no hay ñes. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que es número 1, delimited, número 2, headers y número 3, UTF-8. Ok, ahora le decimos next. Y luego es el delimitador. El delimitador no es ninguno de estos. El delimitador es otro. Y aquí le ponemos el pipe. El pipe es este. Y fíjense cómo al yo indicar el pipe, él me separó todo, porque ese es el delimitador. Fíjense como cuando yo no indico el pipe, aquí está el pipe, pero él no lo usa. Él no lo ha usado. Pero al yo indicar el pipe, él es capaz de delimitar todo. Cuando yo veo que él delimita es porque él entendió que el pipe es el delimitador. Y fíjense como lo otro es lo que él llama el text qualifier. Fíjense que es un doble comilla, comilla doble. Aquí está, fíjense como el comilla doble es el que delimita el texto. Es decir, esto delimita cada campo, pero esto delimita cada valor. Perdón, esto delimita cada valor en particular y esto delimita los valores entre sí, entre ellos. Entonces, aquí la idea es poner este doble quote aquí. Fíjense cómo él lo reconoció por defecto. Aquí puede ser single quotes o double quotes y él escogió el double quote, él lo reconoció. Lo que no reconoció fue el pipe. Él no me lo puso aquí, entonces lo pongo yo. Y listo, fíjense como ya él reconoció cada columna, lo cual quiere decir que vamos bien. Luego decimos next. Y este es el último paso. Y la idea es que yo aquí le diga el tipo de cada campo. Pero este general es adecuado para la mayoría de los campos, sobre todo porque vienen en inglés. Muchas veces cuando hay problemas es cuando aquí hay una coma, porque en español se usa coma en vez de este punto decimal. Pero como esto está en inglés, se nos facilita todo, porque para Excel el default es inglés. Esto es muy natural entenderlo todo cuando está en inglés. Lo único que vamos a indicar aquí son las fechas que vienen en formato mes, día, año. Entonces aquí le vamos a indicar, tenemos 6 fechas. Esta, en vez de dejarlo como general, le vamos a indicar aquí date. Pero fíjense como ya él me pone mes, día, año, porque es lo estándar en inglés. Si yo estuviera en Venezuela o si yo estuviera en Ecuador, esto sería un poquito más complicado, pero como estamos en Estados Unidos, entonces esto es menos complicado. Entonces, aquí le ponemos date, mes, día, año. Si aquí no dice mes, día, año, nosotros ponemos mes, día, año, porque es como vienen los valores aquí, mes, día, año.
Y las otras fechas están al final, al final. Entonces aquí le vamos a poner en cada una de las fechas para que él las entienda cuando él las pase a Excel. Y listo, aquí le decimos finish y él lo va a poner desde la primera celda. Aquí dejamos la primera celda y listo. Ahí tenemos nuestra conversión a Excel. Aquí podemos embellecer un poquito esto, podemos embellecer, podemos cambiar cualquier cosa que queramos aquí, podemos agregar un encabezado aquí y hacer todo lo que nosotros sabemos hacer en Excel, ¿verdad? Poner aquí cualquier cosa. Pero fíjense cómo él convirtió bien. Aquí están las coberturas. Y fíjense cómo él aparentemente él convirtió todo bien. Fíjense cómo cuando no hay decimales, él sencillamente no pone nada. Pero cuando hay decimales, él los reconoce. Por ejemplo, en los rates, él reconoce los decimales. O sea que la conversión aparentemente se efectúa correctamente. Y los dates aparentemente también los convierte bien porque nosotros le dijimos que era mes, día, año. Entonces él los convirtió correctamente aquí. Bueno, estimado, este video se hizo un poco largo porque, claro, era bastante información y yo quise hacerlo detallado para que no hubiera como dudas al hacer esto. Entonces, bueno, espero que todo haya estado bien, espero que les haya gustado el video, gracias y hasta luego.